que es algo que todos necesitamos entender y comprender. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en dos partes. Primeramente vamos a leer del... yo les digo hasta dónde. Con su vista, por favor, sigan y vamos a leer el 2:1 en adelante. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso, Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al hombre, al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa aún sobre el juicio. Bueno, es conducta, es una forma en que nosotros nos debemos de desarrollar como cristianos. Siempre lo repito y lo voy a enfatizar siempre en nosotros como creyentes debe haber una diferencia. Porque si no, no tenemos un argumento que darle a la gente que no conoce del amor de Cristo. Pero si nosotros tenemos un argumento que es nuestra conducta, aparte de que estamos haciendo una diferencia, también estamos dando lugar a que la gente pueda anhelar y pueda sentir el deseo de ser diferentes. Esto es algo que la iglesia debe de tener como una forma de distinción, o nos deben de distinguir la gente que no tiene a Cristo. El apóstol aquí le está escribiendo a los judíos que estaban esparcidos, a las 12 tribus, dice que están esparcidas por todas partes, pero no solamente a ellos, también esta carta pues es para todo aquel que conoce y ha tenido un encuentro real y personal con Cristo. Hay dos temas muy fundamentales en este capítulo. Habla acerca de la fe, de una fe dinámica, de una fe genuina, de una fe que produce un carácter, que produce un fruto, que produce obras. Pero antes hace una especificación. No sé cómo tenga como título su Biblia ahí en el versículo 1 del capítulo 2. ¿Cómo dice ahí? No mostrar preferencia entre las personas. Ese es uno, no mostrar preferencia entre las personas. ¿Qué otro hay? Si alguien tiene por ahí la Reina Valera, ¿qué dice ahí el? Amonestación contra la parcialidad. Amonestación contra la parcialidad. O no hagas acepción
de personas. Bueno, el apóstol Santiago comienza hablando un problema que no solamente hubo o hay, o que hubo más bien en el pasado, sino que también es un problema que se tiene en el presente. Hay una distinción, dice, no hagas distinción o no debe haber distinción entre el pueblo de Dios. La palabra que podemos emplear aquí es la palabra elitismo. ¿Qué es elitismo? Esto sucede mucho, hermanos, en las iglesias, desafortunadamente. El elitismo tiene que ver con el hecho de que cada quien busca, de acuerdo a su percepción de lo que es socialmente o intelectualmente, busca personas o hace acepciones porque piensa que hay cristianos de primera, cristianos de segunda y aún cristianos de tercera. Dentro del cuerpo de Cristo no hay cristianos de primera, no hay de segunda, ni hay de tercera. Todos somos igual. Y esto es algo que la iglesia en ese tiempo estaba teniendo como que una manera, o estaba teniendo un cierto problema social aún dentro de la iglesia, porque estaban acostumbrados en aquellos tiempos que había siervos, que había esclavos, pues. Y estaban acostumbrados a tener siervos y siervas, y siempre al siervo le daban un trato de segunda, y quizás hasta de tercero, un esclavo. Y esto tenía que erradicarse, y aún se llevaba dentro de la iglesia. Dice, si entra un rico, con ropas espléndidas, le das el mejor lugar. ¿Por qué? Aquí hay una distinción. Aquí ya no existe el sentido común de la humildad, sino que ya hay una distinción. ¿Por qué? Por ser rico, por ser un profesionista quizás, por ser un reconocido al frente. Y le dices al pobre que anda con vestidas andrajosas, con ropa pobre, y le dices tú, vete allá de aquel lado hasta allá atrás, o vete aquí al estrado de mis pies. Había esa costumbre que los siervos siempre estaban al estrado de los patrones o de los amos, porque era una forma de expresar sí, cierta superioridad, pero también de demostrar que tenían siervos y que había gente al servicio de ellos. Y es importante que el apóstol Santiago comienza este capítulo con este tema, porque la fe debe de ser una fe que tenga consigo mismo frutos o obras. Entonces, estas prácticas desafortunadamente se siguen practicando. Dentro del liderazgo muchas veces existe esto. Existe que hay un cierto, ¿cómo se podría decir?, favoritismo por las personas que tienen una solvencia económica mejor, que tienen un estatus social más elevado, y desafortunadamente esto sucede. Yo lo viví muchas veces en una iglesia muy grande de aquí. Hubo un tiempo en que me congregué en ese lugar y yo veía cómo había grupos, se hacían grupos. Y esto, hermanos, no es algo que deje de que no se vea bien, sino es algo que obstruye el verdadero mensaje, o que opaca el verdadero mensaje de lo que es una iglesia. Jesucristo siempre expresó esto, y él dijo, yo no estoy aquí como el mayor, sino estoy aquí como el que sirve. Siendo él el centro de todo, siendo él el más importante, él trataba de notarse menos, o trataba de que él se notara lo menos posible y poder exaltar la grandeza del Padre. Cuando nosotros tenemos esto, estamos construyendo como iglesia para que la gente verdaderamente pueda ver la grandeza de Dios, pueda entender el verdadero mensaje que nos trae la palabra de Dios.
Y es obvio, y este énfasis siempre lo vamos a dar porque es lo que Jesús nos enseñó a imitar de Él, que era mansedumbre y humildad. Esto nos enseñó, estas características deben de ser una característica que la iglesia debe demostrar en todo lugar, en todo tiempo y para todas las personas. Debe haber este trato, no debe haber más porque aquel es más o porque este apoya más, no, esto es porque debe ser una comunidad donde todos tenemos que llegar a este crecimiento espiritual. Entonces el apóstol Pablo tiene el apóstol Santiago tiene esta cuestión con la iglesia, que existe ciertos favoritismos por causas de quizás de estatus social, pero esto no debe de ser. El apóstol Santiago claramente lo hace, da este énfasis en eso. Déjenme buscar un versículo. Vamos a ver allí en 2 Timoteo. No, perdón. Es Proverbios 14. Que desprecia, ¿qué es despreciar? El que desprecia a su, ¿qué? 14. Es 14:21. El que desprecia ¿a quién? A su prójimo. El que desprecia, todos sabemos cuál es esa acción. Es la acción de minimizar, hacerlos ver que son poca cosa. Despreciarlos es decir, bueno, yo tengo un estudio, yo soy importante, tú no eres nadie. Y dice aquí el rey Salomón, el que desprecia a su prójimo peca, pero el que tiene compasión de los pobres es feliz. El que tiene compasión por los pobres es feliz. En el 8, de aquí mismo, de aquí de Santiago 2:8, me gusta mucho este versículo porque es muy claro y la verdad, hermanos, nos pone en nuestro lugar de una manera contundente y severa. Dice así en el 2:8, si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometes ¿qué? Pecado. Hasta ese grado está, hermano. No es el hecho nada más de, hablábamos acerca de la palabra elitismo. ¿Qué es la palabra elitismo? ¿Cómo se comporta una persona elitista? Que se elige con quién. Elige. Un elitista elige personas que él considera que son de su estatus social y menosprecia o hace un lado a las personas que ve que son inferiores o que él piensa que son inferiores a él y hace solamente amistad con aquellos que él considera que son de su estatura social. O a su conveniencia. O a su conveniencia, porque muchas veces también existe la conveniencia. Obvio, por haber tenido mucho tiempo, porque tengo ya tiempo en el cristianismo, he conocido mucha gente así. He conocido mucha gente que llega, observa, comienza a ver y se empieza a desarrollar en un ámbito que él considera que él encaja allí y comienza a menospreciar a los demás. Lo he visto mucho y otras, como decía Maru, otras lo hacen porque tienen o quieren sacar un provecho de esto. Y esto sucede
Pero aquí dice claramente que el que menosprecia o el que hace acepción de personas, ¿qué hace? Comete pecado. Ese es un pecado que muchas veces lo pasamos por alto y muchas veces no necesariamente tenemos que estar o ser nosotros de un estatus social elevado. Simplemente a veces nosotros consideramos inferiores a otros a nosotros, aunque no seamos ricos, aunque no tengamos una profesión, aunque no seamos intelectuales. Todos nosotros a veces en nuestra falta de humildad comenzamos a ver y creemos, pensamos que somos mejores que otros y comenzamos a hacer acepción de personas. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que esto es pecado, porque hay un mandamiento fundamental. El apóstol Pablo y el apóstol Santiago y el apóstol Pedro y el apóstol Juan y todos los escritores de todas las epístolas del Nuevo Testamento, aún Jesús como tema central de los evangelios, nos enseñó la grandeza o nos enseñó un fundamento, un principio, y es el principio del amor. En Deuteronomio 19 nos habla acerca de este mandamiento. Jesús en el Shema, también en el Deuteronomio, en el Shema se nos enseña: Jehová tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Este es el gran mandamiento. Pero Jesús les dice a los judíos, pero el segundo es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente el apóstol Santiago vuelve a traer de manifiesto, vuelve a traer a la mesa este tema nuevamente que es fundamental. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si cumples esto, habrás cumplido la ley real. Cuando habla de la ley real, está hablando de aquello que verdaderamente establece un fundamento para considerar la conducta de una persona. Porque podemos decir yo amo, pero mis hechos me dicen otra cosa. Aquí está hablando de algo muy importante. Está hablando de personas con ropas ostentosas, pero está hablando también de los pobres. Y los pobres siempre son tenidos así como, por un lado, este no me puede ayudar, este no puede hacer tal o cual cosa, este no tiene poder adquisitivo, y comenzamos, y se comienza a hacer un lado a ese tipo de personas. ¿Por qué? Por ser pobres. Pero aquí nos está hablando acerca de que si nosotros o aquellas personas, habla de los ricos que menosprecian esta situación de pobreza en las personas, dice que Dios a los pobres los hizo ricos. ¿En qué? ¿En qué los hizo ricos? En fe. No tienen dinero, pero tienen un cheque en blanco. Amén. No tienen dinero, pero son como los levitas. Dios era su herencia. Los levitas les tenía prohibido por Dios poseer tierras, poseer ganado, tener posesiones de todo tipo, porque ellos se tenían que dedicar completamente al servicio de Dios, que era el tabernáculo, en todo lo que pudiese abarcar la labor del tabernáculo, desde el sumo sacerdote, los sacerdotes, los músicos, los porteros, los que cargaban los utensilios, los que limpiaban, todos ellos, su herencia no era su capacidad para emprender, era Dios. Entonces hace como una comparación con los pobres. Y les dice: a los pobres Dios les ha dado la fe, los ha hecho ricos en fe, porque la fe proviene de Dios y la confianza que debe haber en nosotros es en Dios. Porque el rico, si necesita salir de un problema económico, ¿a qué recurre? A lo que tiene, pues,
tiene ahí la manera, lo hace. Pero un pobre, ¿qué tiene que? Pues recurre a Dios. Ábreme puertas, Señor. Pon a alguien o toca el corazón de alguien o pasa lo que tenga que pasar, pero sea movido por Dios. Tiene que clamar a Dios. Entonces Dios en su infinita misericordia le dice, tienes la fe. La fe mueve muchas cosas. Amén. Estábamos recordando el otro día con Carmen, cuando me operaron de la vesícula. Llegamos al hospital civil y pues no había con qué. Y por ahí alguien dijo, ¿y cómo le vas a hacer? Le dijo a Carmen. Una tía mía le dijo a Carmen, ¿y cómo le vas a hacer? Pues no sabemos, pero Dios nos abrió puertas. Por ahí había un primo que estaba en ese tiempo estaba operando todavía el seguro, ¿cómo se llama? Popular. Seguro popular. Y pues yo no aplicaba para nada de eso, pero en un rato, en unas cuantas horas, Dios nos abrió esa puerta y todo me salió gratis. Es un ejemplo nada más. Amén. De muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero todo es por la misericordia, obvio. Entonces, es necesario que la iglesia tenga una característica, y su característica sea el amor al prójimo. De aquí comienza otro tema igual de fundamental, que es la fe. En un principio he estado, desde hace tiempo, yo sabía que esta epístola de Santiago no había sido considerada como una epístola o como un parte de la Biblia, como algo inspirado. La habían rechazado porque al parecer o aparentemente contradecía lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos y en Efesios. A ver, vamos a buscar Efesios. Déjenme ver porque tengo aquí en Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9. Al parecer hay una contradicción, pero ahorita lo vamos a aclarar. Dice, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Había una contradicción, porque acá Santiago nos enseña que la fe debe obrar. O sea, debe haber obras de fe, obras de la fe. Pero aquí el apóstol Pablo dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, que es por la fe. La salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Es por creer que nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador de toda la fe, y que es quien fue y quien vino y murió en la cruz, y a causa de la sangre que Él derramó, nosotros somos salvos. Dice Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, no hicimos nada para ser salvos. No fue por la mejor obra que yo hice de justicia para ser salvo, pero Santiago dice algo muy, muy importante. Vamos a verlo aquí. Vamos a leer del 14 en adelante. ¿Ya lo tienen? 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad
del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es una fe que muerta. Vamos a aclarar esto. A ver, vamos a buscar en Juan 3:8. Perdón, Lucas 3:8. Lucas 3:8. Si alguien lo tiene, por favor, déle lectura. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Bueno, el mensaje del apóstol, el mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál era? Era dos. El principal, preparar el camino del Señor. Allanar el camino, preparar el camino para la venida de Cristo. Pero tenía que traer la esencia de lo que significa la venida de Cristo, que era llamar al pueblo a un arrepentimiento genuino. Y aquí Juan está hablando acerca de si hay un verdadero arrepentimiento, por ende, ¿qué va a producir? ¿Un qué? Un cambio genuino. Y el cambio genuino, ¿con qué? ¿Cómo se manifiesta o cómo expresamos que hay un cambio en mi vida? ¿A través de qué? De las obras. Tenemos que mostrar obras dignas de arrepentimiento. No es nada más yo creo, pues sí, estás creyendo, pero la fe debe producir obras. ¿Y cuál es la obra que produce la fe? Frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que produce la fe. Es verdad que a través de la fe nosotros nos acercamos a Dios, pero la fe debe de producir obras. Debe de producir fruto. ¿Y cuál es el primer fruto? Que estoy actuando de acuerdo a lo que la fe de salvación me da. O sea, hay un cambio radical. Debe haber un cambio en nuestras vidas. No podemos decir que somos de Cristo si no practicamos la fe. O sea, no es por lo que yo haga que seré salvo, es por lo que Cristo hizo. Pero mi fe debe de dar frutos. ¿Y cuál es el fruto? Que me he arrepentido verdaderamente. ¿Y a qué me lleva esto? A actuar de una manera diferente. Esto es lo que estaba diciendo Santiago. La fe sin obras en sí es una fe muerta. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy fingiendo. No hay un verdadero cambio en mí, porque no hay obras de salvación. No hay obras dignas de arrepentimiento. Y la fe debe mostrar de que yo soy diferente, no para ser salvo, sino porque soy salvo. Aquí está la gran diferencia.
No hago las cosas para ser salvo. Decía un predicador, yo no dejé de fumar para ser salvo. Dejé de fumar porque soy salvo. Y aquí es donde se confunden las cosas. Donde pensamos que a través de lo que yo haga bien, pero en mi vida no hay una regeneración. Ya yo le doy a los pobres, está bien. Pero eso no me va a salvar. Porque la fe debe de ser una fe genuina, una fe verdadera, una fe que verdaderamente está produciendo un fruto digno de arrepentimiento en mí. Yo les he dicho muchas veces, yo conozco mucha gente que se va a los hospitales y le regala ropa, comida a los pobres y cree que de esa manera ellos están alcanzando el favor de Dios. Yo voy porque pues les voy a dar y ya Dios me va a recompensar esto. No, esto no debe ser así. Esto debe de ser porque hay amor en mí. Y ese amor procede de Dios y no es para quedar bien con la gente. No es para que la gente me vea y diga, ay, mira, el hermano fulano de tal es un hermano bien dadivoso. No. Tiene que ser porque es algo que está operando de la vida de Cristo en mí. Debe ser así. Pásenme. Lo dice claramente Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Hay por eso como que había cierta discrepancia con esta epístola de Santiago, porque había como que había un contraste, pero no es así. La salvación es por la misericordia de Dios. Porque por nosotros mismos, no tenemos un amor genuino aún por mi enemigo. Pero cuando es en Cristo sí lo hay. Cuando hemos venido y esa fe comienza a actuar en mí, ese tipo de vida, esa forma de vida, esa nueva vida, es claramente en lo que dice Juan. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que se vea verdaderamente que hay un arrepentimiento en ti. Y lo que va a traer como una evidencia de que tengo una fe genuina en Cristo es que estoy obrando conforme al carácter de Él. Y pone como ejemplo a Abraham. Abraham, todos sabemos, fue llamado el padre de la fe, porque fue un hombre que le creyó a Dios, aquí dice, y el haberle creído a Dios le fue contado como justicia. Delante de Dios eso lo justificó. No que haya llevado a su hijo o que haya ido a sacrificar a su hijo, fue porque le creyó a Dios. Esto es un antecedente, esto es antes de. Le creyó a Dios y Dios lo justificó. Pero esa fe tenía que producir un fruto. ¿Y qué es el fruto? El conocer plenamente a Dios. La semana pasada hablábamos acerca de la prueba. La prueba no es solamente para afligirnos por afligirnos, no. Es porque tenemos que conocer a Dios. Acuérdense, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Recuerdan cuál es la raíz de la palabra certeza? Es la seguridad. Sí, pero en el verbo original, la palabra certeza tiene que ver como con un líquido. Se me fue la palabra. No es líquido. Sustancia. La palabra allí que después
se traduce como certeza de sustancia. Y hablábamos que en la biología lo que se tiene que inspeccionar o lo que se tiene que experimentar o conocer es la sustancia. Y después de saber qué sustancia es, de allí ya comienza a hacer lo que se tenga que hacer. Así es nosotros. La fe es la certeza, es el haber llegado al conocimiento de quién es Dios y cómo opera Dios. Entonces, pone este ejemplo. En primer lugar, la fe fue justificado a Abraham porque le creyó a Dios. Aquí empieza ya la justificación, no es por lo que hizo. Lo que hizo es el resultado de haberle creído a Dios. Entonces comienza a obrar su fe. ¿Y cómo comienza a obrar su fe? Cuando él ya conoce más de Dios. Él ya sabía quién es Dios. Él ya sabía que si Dios le había dado la promesa de que de sus lomos, de él, iban a ser una gran nación, y que tenía que ser con Sara, de ese matrimonio tenía que venir la promesa. Entonces él le creyó a Dios. Y aunque se equivocó en una ocasión y se allegó a su sierva, a la sierva de su esposa, aún así él tuvo que esperar, porque Dios le dijo, no es con ella, es con Sara con la que va a haber la promesa. Entonces él espera ese tiempo. Dice que sus cuerpos eran ya cuerpos como de un muerto. Ya una mujer de 90 años que ya no tenía posibilidades, ya su costumbre de las mujeres, dice, se había ido, ya no había fertilidad de sus óvulos en su ovario, ya no había Abraham, era un hombre ya anciano, un viejito, pero Dios y Abraham, puesto de pie, tuvo que esperar el tiempo. ¿Y cuál fue ¿cómo se podrá decir? ¿Cuál fue el fruto de su espera? Que tuvo un hijo de una edad ya muy avanzada. Entonces, Dios le dice, dame tu único hijo en sacrificio, dámelo. ¿Qué hizo Abraham? Dice que se enarboló su asna y salió en la mañana con un siervo y se fue con su hijo y dijo, vamos a ir a adorar a Dios. No dijo, voy a ir a sacrificar a mi hijo, Dios, que Dios tengo que primero da y luego quita, o que Dios no tuvo ese tiempo. ¿Por qué? O no tuvo ese sentimiento, ese pensamiento, porque verdaderamente conocía a Dios. ¿Cuál fue el fruto ahí? ¿Cuál fue la obra o cómo obró su fe en ese momento? ¿Sabes cómo obró su fe? Que le creyó a Dios y conocía a Dios y sabía que Dios le había dado una promesa y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él hará. Entonces esta es la gran diferencia de una fe que produce frutos. Y el fruto fue creerle a Dios, permanecer en Dios. Conducta. ¿Qué hizo especial o importante o cuál fue la distinción que tuvo Abraham? Abraham tuvo una distinción muy fuerte, que fue llamado un hombre de fe. Un hombre que a pesar de todo lo que venía, él permanecía firme porque su conducta, su forma de vida. Analizando un poco más acerca de Abraham. Cuando Abraham y Lot tuvieron un altercado, ¿recuerdan? Abraham y Lot tuvieron un altercado por sus pastores, porque ya era insuficiente el terreno que ellos tenían. Era insuficiente para los dos. No podían estar juntos porque ya los dos habían crecido económicamente y los dos tenían un ganado muy grande. Entonces hubo una, ¿cómo se podría decir? Una separación. Y Abraham le dice, tú ve a donde tú quieras. ¿A dónde se fue Lot? Lot se fue a las llanuras, a las llanuras del Jordán. Vio tierras fértiles, vio que ahí podía subsistir, vio que podía vivir ahí, se fue a lo seguro. ¿Y hacia dónde se fue Abraham?
Abraham se fue a lo contrario. Ahora vemos aquí, ¿cómo pudo subsistir Abraham? Por la confianza en Dios. ¿Es un juego característico? Claro que sí, porque hasta esos tiempos o hasta nuestros tiempos podemos expresar de Abraham como un hombre, como un ejemplo a seguir en conducta y en fe. Lot poco a poco se fue metiendo a Sodoma y Gomorra. Empezó en las llanuras y poco a poco, llegó el momento en que ya no tenía ganados, ya no tenía nada, ya estaba bien metido en Sodoma y Gomorra. Y así sucede cuando en nosotros no hay esa consistencia de fe, esa consistencia, esa fe que obra, esa confianza que nos hace estar firmes en Dios, esa confianza que nos hace estar vigentes en Dios. A veces tomamos esas actitudes. ¿Por qué? Porque vamos a lo seguro. Y la vida del hombre y la vida del creyente es por fe y para fe. Tengamos el estatus social o económico que tengamos, nuestra confianza debe de ser en Cristo. Nuestra confianza debe de ser en Él. No en nuestras habilidades. Y este ejemplo nos tiene que servir. Abraham era un hombre que a donde quiera que iba, hacía un altar. ¿Qué es un altar? Ahí dedicaba un cordero y ofrecía un sacrificio a Dios. Era un hombre que lo hacía, que esta era una costumbre en él, sacrificar a Dios. Pero Lot no. Y la diferencia estuvo en que Lot tuvo que salir huyendo por su vida de Sodoma y Gomorra por la misericordia de Dios. Entonces, la fe, dice, la fe sin obras es una fe muerta. ¿En qué podemos nosotros mostrar que somos de Dios? ¿Cuál es la evidencia principal que podemos mostrar que nuestra fe es una fe viva, una fe no fingida, una fe verdadera? ¿Cómo lo podemos mostrar? Todos pueden regalarle a un pobre algo. Aún el mundo hace eso, pero nosotros como creyentes, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Que no se nos olvide que esta epístola trata con la conducta cristiana y nos va a meter dentro del lineamiento que debe haber en Dios. Nadie puede amar a alguien a alguien que es difícil de amar si no es por parte de Dios. Y esto siempre hará la diferencia. Soportar en la comunidad cristiana o dentro de la iglesia de Cristo hay diferentes caracteres, diferentes temperamentos. Y en esta comunidad siempre hay fricciones, ¿sí o no? Siempre va a haber fricciones. Siempre va a haber quien tenga un altercado con otro. Y la principal característica de un verdadero hombre o una verdadera mujer de Dios, de fe, es que siempre va a conciliar. Siempre va a haber un perdón, siempre va a haber una vida donde vamos a poder sobrellevarnos los unos a los otros. En esto mostramos el carácter, la personalidad de Cristo en nosotros. Nosotros no podemos estar enemistados como hermanos en Cristo, no podemos, no debemos. Debe haber un momento en el cual nosotros tenemos que llegar a una reflexión. Y acuérdate que la palabra de Dios nos habla ahí en la carta a los Gálatas y nos dice que hagamos bien y mayormente, ¿con quién? Con los hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque nosotros formamos una comunidad
Y no es un club social, como lo he dicho antes. No venimos aquí solamente a platicar ahí entre un, dos, tres grupitos y vámonos. No, aquí venimos a demostrar que la iglesia de Cristo es un organismo vivo y que es una iglesia y que es un grupo de personas que cada día van adquiriendo mayor peso de gloria y que cada día van adquiriendo el carácter moral de Cristo y que podemos mostrar a la gente allá afuera que somos diferentes, que hay una diferencia, que entre nosotros hay amor, que entre nosotros no hay hipocresías, entre nosotros no hay falsedad, entre nosotros debe haber amor y perdón. En todo tiempo, en todo momento, en esto mostramos que somos diferentes. Hablaba al principio de que como iglesia tenemos que evidenciar de que somos diferentes para que la gente diga yo quiero ser parte de ese lugar, porque sé que allí la gente no hay hipocresía, la gente se ama verdaderamente. Esto es lo que debe mostrar la iglesia. Estas son las obras de mi fe. Esta es la evidencia de una fe que verdaderamente es una fe viva. Si estamos llenos de orgullo, si estamos llenos de vanidad, si pensamos que somos mejores que otros, no estamos haciendo la obra que debe hacer la iglesia. Mucha gente confunde los términos de autoridad y poder con hacer show y hacer que hacemos tanta algarabía. No se trata de esto. La evidencia principal de que soy de Cristo es mi conducta. Es como yo soy allá afuera. Es como yo trato a mis hermanos. Es como yo trato a mis padres. Es como yo me envuelvo entre la gente que no tiene a Cristo. Esto es lo que siempre va a ser la diferencia. Y esto va a ser la fe que está obrando, una fe viva, no una fe muerta. Tiene que ser conducta. La conducta de Abraham fue esa. A donde quiera que Abraham iba, mostraba su conducta, mostraba su carácter y veían a un hombre diferente. Y esto es lo que nos está llamando a hacer el apóstol Santiago. No es a través de cumplir una ley, porque él dice, Jesús puso 2 mandamientos como los más sublimes, como los más grandes, como aquellos que han venido no a suplir, pero sí a enseñarnos el verdadero sentido de lo que es la ley, y es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Si tú amas a Dios, no vas a andar postrándote ante ídolos, y no necesariamente tiene que ser una imagen. Hablábamos hace unos días con los varones, y a veces tu ídolo puede ser lo que tú haces o tus anhelos. Si tú amas a Dios, una de las características de los hombres de Dios es que siempre esperaron en Él y Él les abrió puertas. Daniel era un hombre con un espíritu superior. Daniel era un hombre que tenía algo diferente. ¿Cuál era? El Espíritu de Dios en él. Y pasaron 5 reyes, y él siempre estuvo vigente. ¿Por qué? Conducta. Porque amaba a Dios sobre todas las cosas. Le ofrecieron comer de la comida del rey. Manjares. Comidas exóticas quizás. Lo mejor que pudiese comer en ese tiempo, en ese momento. Y él prefirió ¿qué? Las legumbres. Renunció porque amaba a Dios. O sea, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero el siguiente, Jesús lo pone en un nivel sublime y dice, el segundo es muy similar. ¿Qué es similar? Es algo que está casi a la par, o a la par. ¿Amarás a quién?
a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? ¿El que te cae bien? ¿Quién es tu prójimo? ¿El que te trata bien? ¿El que te alisa la espalda? ¿El que te hace sentir bien? ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es todos. Acuérdate de un prójimo con el que no te llevas. Acuérdate de un prójimo que te cae mal. Acuérdate de un prójimo al que no le harías un favor, al que no le tenderías la mano. Conducta, hermanos. Esa es la verdadera fe que produce frutos. Si hay alguien que te trata mal y te cae mal, dile a Dios, Dios, dame sabiduría para mostrarle a Él que tú eres mi Dios. Y acercártele. E ir con Él, o con ella, o con ellos. Y poder mostrar tu fe por tus obras. Porque es muy bonito decir, yo tengo fe. Pero ¿qué te dice Santiago? Pues muéstrame tu fe por tus obras. O sea, yo quiero ver que sí tienes fe por lo que tú haces, por lo que tú eres, por tu conducta, por tu forma de vida, por tu forma de actuar, por tu forma de hablar, por tu forma de sobrellevarte con los demás. Muéstrame tu fe así. Porque ese es el ejemplo que pone aquí. El amor al prójimo. Está hablando si ves a un pobre y sabes que tiene necesidad. Y nada más le dices, ay, pues sentí feo, pero no actuaste. Es porque tu fe es una fe muerta. Este libro o esta carta de Santiago, cuando comienza la vida del cristiano a ser una vida monótona, una vida sin sentido, cuando la vida del cristiano comienza a ver más los defectos de la iglesia o las situaciones que hay en la iglesia y comienza eso a afectar tu relación, tu vida de fe en Dios, yo siempre les digo a la gente, en este caso a la iglesia, lea Santiago, porque Santiago nos va a enseñar y nos va a mostrar como iglesia cómo debemos conducirnos. Sigue un tema muy tremendo, la lengua, pero eso lo veremos la semana que entra. Solo acuérdate que la prueba nos lleva a conocer a Dios. Y si tú conoces a Dios, tu fe no será una fe vana. Me gusta mucho el carácter, la personalidad que había en Timoteo. No nos habla mucho la Biblia de Timoteo, pero Timoteo era un joven comprometido con Dios. Timoteo era un joven que había crecido en una formación estructural desde sus antepasados, en este caso su abuela. Y el apóstol Pablo hace un énfasis en cuanto a la fe de en cuanto a la fe de Timoteo. ¿Cuál era? ¿Cuál era la cualidad de la fe de Timoteo? ¿Lo buscamos? Déjame ver si lo encuentro. Segunda Timoteo 1:5. Alguien léalo. Ya lo hemos leído, pero vuélvalo a leer. ¿Por qué? Porque me gusta esto. El testimonio de Cristo puede afectar para bien a tu familia. Si tú eres genuino, si tu fe es sana, si tu fe es pura, si tu fe es una fe no fingida. Si es una fe que produce frutos. ¿Dignos de qué? De arrepentimiento. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 1:5. ¿Alguien léalo, por favor? Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loaida y tu madre Eunice,
y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Una fe qué? Sincera. ¿Qué sincero? Real. Una fe genuina. ¿Mande? La verdad, pues. Una fe verdadera, una fe que no tiene doblez. ¿Y cuál es la característica de sus antepasados? Dice, trayendo a la memoria la fe, dice la Reina Valera, no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Esto produce la fe. Estas tres características debe haber. ¿Qué es lo primero? Primero es amor. Primero es poder. ¿Qué es poder? Poder está hablando en el sentido de que nuestra fe nos va a acercar a los objetivos. Por decir, si tú tienes que ir y, digámoslo, pedirle perdón a alguien, no es fácil. Porque siempre está el orgullo. Siempre dices tú, ¿yo por qué? Si él pues no. Pero tienes la autoridad en Cristo para ir y pedir perdón. Y luego sigue ¿qué? El amor. Y por último, el dominio propio. Esto produce una fe verdadera. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Son características de una fe no fingida. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No debe haber cobardía, sino poder, amor y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿Alguien tiene dominio propio? Que se detenga en el momento que se tiene que detener. A veces. Nos pasa a todos. Pero debe haber. Son características de una fe no fingida. Ahora fíjense, ¿desde dónde viene la fe no fingida? Desde la abuela Loida. Y después en Eunice. Y de Eunice pasó a Timoteo. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que puede hacer la iglesia cuando impactamos al mundo con un verdadero cristianismo? Con una verdadera fe genuina. ¿Sabe usted todo lo que puede hacer la iglesia? Esa es la autoridad, ese es el poder de la iglesia. Cuando Jesús predicó y los sacerdotes del templo mandaron a la guardia del templo para prender a Jesús y callarlo, regresaron, pero sin Jesús. Dijeron, ¿dónde están? No les mandamos que trajesen a Jesús. Y ellos llegaron anonadados, sorprendidos. ¿Por qué? Dijeron,